y el tiempo necesario para continuar con este loco empeño, que lo iniciamos el 4 de agosto del año 2005, con la publicación del portal republicano y que ha seguido a lo largo de los años y se han sumado muchos republicanos a esta locura. Estamos honrados en este día con la presencia de mi teniente general Federico Hurtado Esquerre, Fico, con su familia. Muchas gracias, mi general, por darse un tiempo y estar acá con nosotros, honrándonos con su presencia. Mi general Rolando Quesada Bringa, mi coronel Juan Barraza Santillán, mi general Víctor Figueroa Romero y mis amigos oficiales, suboficiales, niñitas que han venido acá. Vamos a conocer algo de historia, así que es importante también. La familia puede venir, porque lo que tratamos de hacer es presentar algo para todas las edades, no para una determinada edad. Y a lo largo de estos ya casi 21 años, hemos tratado de unir a los guardias republicanos en el Perú y el mundo de diversas maneras. Primero empezamos con nuestro portal republicano, donde recibí miles de correos, aún sin explotar la mayoría. Hay tantas anécdotas que me han contado, tantas historias que todavía no las hemos sacado a la luz, pero las iremos sacando poco a poco. Hemos unido a los republicanos a través de la publicación de los cumpleaños. Empezamos en el mes de diciembre del año 2018 y hemos continuado hasta el día de hoy publicando los 30.000 cumpleaños de los republicanos que tengo en mi data. Cada día publicamos la relación de todos los republicanos. Damos la bienvenida a nuestro ex comandante general de la Policía Nacional, nuestro teniente general Carrión Zavala Félix Gustavo. Muchas gracias, mi general, por su presencia. Qué honor tener acá 12 comandantes de la Policía Nacional presentes en esta reunión. Les decía que estamos uniendo a los republicanos a través de la publicación de los cumpleaños de cada uno de ustedes. Así que si se quieren enterar cuándo es el cumpleaños de algún republicano, ahí lo encuentran en las publicaciones que tenemos. También hemos querido unir a los republicanos a través de la historia. Pero no la historia que también nos la contó nuestro benemérito historiador Ignacio Mendoza García, sino una historia un poquito diferente, a veces entrevistando a los protagonistas de la historia, porque la vida de los guardias republicanos forma parte de la historia de la institución. Y es así que algo que a mí me satisface enormemente fue que el 7 de febrero del año 2020, acá en este círculo de oficiales, en el salón principal, reunidos más de 100 republicanos, rendimos tributo al teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana, el capitán Jorge Villacorta Villacrés. Y qué bien fue hecha esa ceremonia ese 7 de febrero, porque unos meses después, el 30 de julio del año 2020, entregaba su alma a nuestro Dios el teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana. Y ese día una estrella radiante y maravillosa empezó a brillar en el infinito. Y también hemos tratado de unir a los guardias republicanos a través de la cultura, pero de una forma diferente, no enseñándoles cómo se escribe tal palabra o cual palabra, ni qué significa una palabra determinada, sino a veces a través de la música. Hemos presentado acá, por ejemplo, Nathalie, de los hermanos Arriagada, pero que pertenece a un autor francés. Tanta historia y tanta cultura que encierra esta canción. Como también hemos analizado, hemos estudiado la despedida que la hizo tan famosa Carmencita Lara, pero que ya fue cantada en el año 1911 por Montes y Manrique. Y el día
el día 30 de octubre, estaba releyendo mi librito, porque tengo un librito que algún día lo publicaremos, y allí encontré la relación de los primeros cadetes de la Guardia Republicana que se graduaron como oficiales el 15 de diciembre de 1964. Tuve especial cuidado en poner la graduación de los primeros 8 subtenientes egresados de la Escuela de Oficiales, porque recordemos que el 1 de enero se graduaron 19 subtenientes, incluyendo 11 oficiales que habían ingresado, no directamente, como muchos hablan de estos oficiales, no, sino que tenían que pasar un riguroso proceso de selección, dar un curso y recién podían ser subtenientes de Guardia Republicana. Lo curioso de esto fue que al día siguiente de la publicación revisé y había sido visto por 10.000 personas. Realmente fue una sorpresa para mí. Al día siguiente 20.000, 30.000. Y dije, esto ha cobrado vida. Y tanto cobró vida que empecé a publicar la promoción, la segunda promoción, la tercera, la cuarta. Y fíjense, hemos llegado a la promoción número 20. En estos días publicaremos la promoción número 21ª. Y este cuadro es también historia. Y nos demuestra algo que dijimos hace algunos años, que la Guardia Republicana estaba llamada a convertirse antes del fin del milenio en la primera fuerza policial del Perú, y las matemáticas nos respaldan. Fíjense el crecimiento que tuvo cuando salimos del RIMA. Enorme fue el crecimiento. Y no solo eso, mientras en la Guardia Republicana, por ejemplo acá, salían 125 oficiales, ese año pasaron al retiro 8 oficiales. 8 oficiales. Miren el tremendo crecimiento. Guardia Civil salían 250 graduados y pasaban al retiro 220. Entonces, por eso es que su crecimiento se estancó, y yo fui testigo de esto cuando estuve en la Asociación de Bienestar, cuando veía los cuadros estadísticos de las 3 instituciones. Entonces, esto estamos publicando y seguiremos publicando. Publicaremos la relación de las policías femeninas, las más de 200 policías femeninas que la Guardia Republicana entregó a la patria. Vamos a publicar la relación de los empleados civiles de la Guardia Republicana, de los suboficiales de la institución. Aquí tienen también parte de la historia. Y esto, en líneas generales, es lo que nos hemos propuesto como misión en esta vida. Primero, poner a Dios por sobre todas las cosas. Creo yo que no estaríamos acá si no fuera por la voluntad absoluta de Dios. Segundo, en mi caso, ser el más humilde de los heraldos, que haga conocer al Perú y al mundo la vigencia en la historia del Perú, de la historia de la Guardia Republicana. Nuestra historia no es una historia aislada, forma parte de la historia del Perú, y lo vamos a ver hoy día cuando estudiemos la vida de Augusto B. Leguía. Hacer conocer nuestra historia, recordar siempre a nuestros héroes y mártires. Hoy vamos a ver a uno de los mártires olvidados de la Guardia Republicana del Perú. Reencontrarse aquí, porque acá nos reencontramos con los guardias republicanos que vienen a sumar, a multiplicar, a construir, ¿no? Reconocer a los guardias republicanos como Edwin Sarabia en Italia, como ahí en España, en Suiza, en Finlandia, en Australia, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Guardias republicanos que más allá de nuestras fronteras se esfuerzan por mantener, por perennizar el nombre de nuestra Guardia Republicana. ¿Sabían eso? En el centenario, 2 policías femeninas y un suboficial escalaron una de las montañas de Japón y se lo dedicaron al centenario de la Guardia Republicana, perennizando el nombre de nuestra institución. Y, cómo no, recordar a los republicanos de bien que nos legaron una institución cuyo recuerdo pervivirá más allá de nosotros, que nos legaron este círculo de oficiales, que nos legaron
la Asociación de Oficiales en Retiro, asociaciones de suboficiales, y hoy hay tantas peleas intestinas en estas asociaciones, pero los republicanos de bien nos legaron todo eso. Y eso es lo que hacemos acá. Y otra de las cosas que hacemos es tratar de unir a través de la música. Al principio lo hacíamos con música de los años de la década prodigiosa, con esa música que tanto nos gusta. Pero el 16 de noviembre del año 2025, algo cambió en mí. Empecé a crear música. Al principio era solo el autor de la letra, el dueño de la letra. Y después adquirí los derechos de la música. Y ahora soy propietario de la música y de la letra, dedicada a mi Guardia Republicana del Perú, que nos dio todo, que me dio todo. Hasta mi esposa, porque la conocí cuando fui cambiado allá al norte del Perú. Y por eso trato también de dar todo lo que pueda en estos años. Por eso siempre digo, fuerzas y tiempo para seguir dando a mi Guardia Republicana del Perú. Y ahora van a escuchar música inédita. La primera que van a escuchar es una canción que para mí tiene una de las mejores letras que he escrito, muy profunda. Don Miguel Ángel, Manuel Acuña, gracias por su presencia. La segunda es un homenaje a los guardias republicanos que han servido en el norte del Perú, en la frontera, y van a saber por qué es para ellos, y también para los que trabajaron en otros lugares de nuestra patria. Después haremos para los republicanos que trabajaron en el oriente, en el sur, en Puno, en Madre de Dios. Y la tercera se titula La Republicana es herencia de Dios, porque para mí es una herencia que recibí de mi padre. La cuarta es un homenaje a uno de los grandes republicanos que ha dado la institución. Ya lo van a ver. Y sin más preámbulos, arrancamos, porque estas reuniones que hacemos, tratamos de hacerlas dinámicas, tratamos de que evitar que nos durmamos, y les aseguro que no se van a dormir. Si veo que alguien duerme, paro la reunión y termina. Entonces, la música no tiene fronteras, porque realmente no tiene fronteras. A mí me gustan los sanjuanitos, los pasacalles, los aires típicos, los pasillos. Soy un admirador de la música ecuatoriana. Y va la primera. Mi esposa me dijo, pon en la música el video del centenario. Si no le gusta la música, le puede gustar los recuerdos del centenario. Y lo bonito es que les gusten las dos cosas. La segunda es que esta música y muchísimas más ya está en todas las plataformas digitales existentes. Ya está en Spotify y en otras plataformas digitales donde ustedes la pueden escuchar. Yo voy en mi carro, abro Spotify y ahí está la música, solo poniendo cumbias republicanas, guayos republicanos. Empieza a sonar la música. Y lo tercero, y esto también creo es importante, creo yo, que no hay otra institución en el mundo, aunque nuestra institución vive en nuestros corazones, que tenga tanta música dedicada a ella. No creo que haya una institución en el mundo. Y eso también debe ser motivo de orgullo para cada uno de nosotros. El 7 de agosto del año 2005, en el cuartel de la Guardia Republicana, todavía era nuestro cuartel, casi nuestro era, había muchísimos republicanos. Asistió el teniente general Adolfo Javier Cuba y Escobedo, el primer director general de la Policía Nacional y Guardia Republicano. Y asistieron muchos generales. Hasta el maestro de ceremonia era republicano, JJ Santibáñez Marín. Y dio el discurso de orden ese día un general en actividad de la Guardia Republicana,
Víctor Luis Figueroa Romero. Y recuerdo casi todo el discurso, pero la parte que más me llamó la atención fue cuando se refirió a un sargento, Fernando Paredes Cabrera. ¿Quién será?, dije yo. Y de este sargento dijo que a él no le habían untado la disciplina, a él le habían inyectado la disciplina. Yo dije, algún día tengo que escribir sobre él, y llegó el momento y escribí sobre él. Pero el otro día, cuando estaba, como le digo, todas las noches releo un poquito las cosas que he escrito y encontré nuevamente su historia y dije, voy a hacer una canción. Y la hice. Y la verdad, uno hace las cosas y no sabe todo el impacto que pueda tener en la vida de algunas personas. Recibí la llamada de la familia de Fernando Paredes Cabrera, con lágrimas en los ojos, lo emocionada que estaban, por lo emocionada que estaba la familia. Y realmente eso fue gratificante para mí, el saber que alguna cosita que uno hace pueda impactar en la vida de algunas personas. Hoy, para todos ustedes, el homenaje al sargento Fernando Paredes Cabrera, y a través de él queremos recordar a todos los guardias republicanos que en diversas circunstancias de la vida y la propia institución, alguna parte de su cuerpo fue cercenado, pero que han seguido adelante en la vida siendo un ejemplo y siguiendo siendo un ejemplo para nosotros y para su propia familia. Ese video no lo ha visto nadie todavía, pero la música sí ha sido escuchada. Un homenaje a mi sargento don Fernando. Mientras la canción sonaba, alguna persona estaba llorando. Yo quisiera pedir a la persona o a las personas que estaban llorando que se pongan de pie, por favor. Mi general Orlando Quesada, la señorita atrás con un jovencito. Muchas gracias, mi general. Yo quisiera que pasen adelante ustedes para saber quiénes son. Y que las presente mi general Figueroa, por favor. Gracias. Luis Walfer, hijo de Fernando y de doña Rosita. Claro que nos arranca lágrimas el recordar a tu padre, siempre vigente, hoy golpeado por un derrame muy drástico, y ya va caminando. Los médicos dijeron que era muy difícil se recuperara, ya va caminando. Él le vino el derrame hace 2 años, un mes antes del 7 de agosto. Se aprestaba a desfilar porque era su afán. Pero la demencia, las cosas que tiene dentro, lo llevaron al derrame y se pensó lo peor. Se está preparando para volver a desfilar. Si no este año, será el próximo, con la energía de siempre y la postura de siempre. Puedo dar testimonio de él. Me dieron en una foto poniéndole la insignia. Estaba yo muy guapo. Y año 74, 1974, en la jefatura departamental Chiclayo. Y ahí conozco a la familia. Fernando, un joven entonces como yo, muy movido, pero siempre me impresionó algo muy natural en él. Llevar el uniforme mejor que muchos oficiales. Una postura, una gallardía, un
montón de gentes, amigo del prefecto. El prefecto Carlos Urbano Valareso lo llamaba a cada momento para tenerlo de cerca. No tanto ya como seguridad, que con él por supuesto se sentía muy seguro, sino porque sabía conversar, sabía imponer su pequeño rango ante una autoridad, la máxima de Chiclayo, y ante la gente. El pantalón en todo momento me hace recordar esta línea bien planchada. De ahí tengo un complejo de verlo siempre, ¿no? La camisa también seguía la línea. Los fierros para el servicio brillaban, parecían oro. Y tenía un compañero que aparece en la foto, el negro Alvarado, igual. Los dos se preparaban para el servicio como nadie. Los zapatos limpiados con algodón, brillando como debiera ser un republicano. Y el ejemplo para todos los demás. Ese ejemplo nos ayudaba a nosotros los oficiales a ejercer el comando, porque ya no había necesidad de estar invocándoles que se vistieran bien. Su postura era suficiente para contagiar a los demás y aún a los oficiales. En mi comando fue que se voló la mano. Una prueba de valor y en la escuela de Tinajones, y fue algo muy duro también para mí, y lo llevo permanentemente como un punto grave en mi comando, porque nosotros nos entregan personas sanas, vivas, con vida, con deseo de continuar al futuro, y cuando ocurre una baja como ella, tiene esa responsabilidad, pero aún lo tenemos a compadre, aún está ahí. Pronto caminará, pronto desfilará el 7 de agosto en la Plaza de Armas del Chiclayo. Las cosas que significan para mí nuestro sargento Fernando Paredes Cabrera. Luli, por favor. Buenos días, señor García. Con mucho respeto, con mucho cariño. Buenos días, tío Víctor. Buenos días a cada uno de ustedes. En nombre de mi madre, mis hermanos, los nietos de mi padre, señor García, tío Víctor, quiero agradecerles, queremos agradecerles tan honorable gesto de componer una canción con las palabras que siempre repite mi padre. Siempre él dice que el honor, la lealtad y la disciplina no se la untaron, sino se la inyectaron. Y eso hacía que él ame tanto a su institución, la Guardia Republicana del Perú. Y ese amor a su institución hizo también que lo contagiara a mis hermanos, a mi madre. Ninguno de mis tres hermanos pudo pertenecer a la Guardia Republicana del Perú por X motivos, pero sí hemos aprendido a amarla, hemos aprendido a respetarla. En casa no solamente mi padre celebra los 7 de agosto, sino toda la familia. Esperamos ese día con mucha ilusión, porque vemos en los ojos de mi padre brillar el deseo de celebrar a su institución amada. Ahora, tal vez, su salud física no es la misma, pero su deseo de guerrear y de luchar por la vida
siempre está mal. Tuvo 4 meses hospitalizados, 28 días en UCI, y poco a poco fue recobrando la conciencia. Y algo que se me quedó muy grabado en mi recuerdo fue que cuando nos dieron de alta 4 meses después y pudimos estar en casa, nosotros veíamos la forma de animarlo y despertarlo, conectarlo con cosas que realmente hagan que su memoria recuerde, regrese. Y no se nos ocurrió nada más que mostrarle su gallardete azul, con el que había desfilado para los 100 años en el 2019, en los 100 años de la Guardia Republicana. Se lo mostramos y nunca voy a olvidar los ojos con que veía ese gallardete. Extendió sus manos, me lo quitó y lo puso en su pecho. Dijo: siempre sangre azul. Eso nos hizo pensar que él estaba totalmente conectado otra vez. Y si no lo estaba, conectó con parte importante de su vida. Conectó con la Guardia Republicana del Perú. Gracias, señor García. Por eso era ejemplo para los demás. Bien, esta es tribuna abierta, por si acaso, no es un monólogo. El que quiere hablar puede hacerlo en cualquier momento. Bien, ustedes dirán: ¿a qué hora empieza la charla? Ya empezó, porque la charla, les decía, tiene varias partes. Y estamos en la tercera parte de la charla. Y general Barraza, gracias. El Centro de Instrucción de la Guardia Republicana fue creado el 6 de abril del año 1964 por decreto 2904. Pero se creó la escuela de oficiales, pero no se había creado todavía una escuela para el personal subalterno. El año 1970 se creó la escuela de capacitación del personal subalterno, pero se seguía recibiendo todavía en esta escuela personal proveniente de las Fuerzas Armadas. Fue el año 76, con el decreto supremo 025 del 18 de agosto de 1976, que se crea la Escuela de Guardias. Y por primera vez en su historia, la Guardia Republicana iba a recibir personal civil. Y el año 1977 ingresa la primera promoción. Y luego empezó la institución, así como en la escuela de oficiales, a tener un crecimiento vertiginoso en cuanto a personal de suboficiales. A tal punto que cuando se produjo la integración, teníamos más de 20.000 miembros del personal de suboficiales, sin contar a las policías femeninas, a los empleados civiles. Y muchos de los que ingresaron a la escuela de guardias postularon también a la escuela de oficiales, estudiaron en las universidades, algunos son generales, abogados, contadores. El actual presidente del ACENEPAR, el gerente general de la ACENEPAR es guardia republicano. Entonces, por esta razón, el año 65 y en los años anteriores, cuando la Guardia Republicana el Perú tuvo que enfrentar a los elementos subversivos, el personal de la Guardia Republicana era un personal preparado para la guerra. Y de ahí los éxitos que se tuvo en la campaña de Cúcuta. El día de hoy vamos a recordar a uno de los mártires olvidados de la Guardia Republicana, que de repente pocos de ustedes han escuchado
del cabo GRP Antonio Herbert Luque Rosas. Creo que acá dice cabo GRP, ¿no? Antonio Luque Rosas, promoción 1986. ¿Y por qué dirán ustedes, perdón? En enero de este año fui invitado al Club Unión para celebrar los 40 años de egreso de la promoción de suboficiales Antonio Herbert Luque Rosas. Y fue un gusto estar ahí entre decenas y decenas, más de 100 personas reunidas recordando a su promoción. Y yo dije, la Guardia Republicana sigue viva, ¿cómo dicen que ya no existe? Acá está la prueba viviente de que la Guardia Republicana sigue vigente en el siglo XXI, sigue vigente en el año 2026. Herbert Luque Rosas, no me voy a olvidar la fecha de su nacimiento porque nació 3 días antes que mi padre, pero en años diferentes, el 26 de marzo del año 1967, cuando algunos de ustedes ya estaban en la escuela de oficiales. En Tumbes, provincia de Sarumía, que lo conoce muy bien mi teniente general Gustavo Carrión, Sarumía. Ingresó a la escuela de guardias el año 1985 y egresa el 1 de enero de 1986. El año 86, como los años anteriores y posteriores, el Perú vivía épocas difíciles. La subversión crecía exponencialmente y se tenía que tener personal preparado para enfrentarlo. Los que tenían plata huían del país y los que tenían más plata pues se daban su seguridad y aún así algunos fueron secuestrados. Pero hubo peruanos que se enlistaron en las filas de la Guardia Republicana. Hubo mujeres que se enlistaron en las filas de la Guardia Republicana. Y Herbert Luque fue uno de ellos. Cuando ingresó el 1 de enero, inmediatamente fue mi general Acuña, gracias por estar aquí presente, no lo había visto a Mañusquito, mi compañero ahí en el centenario haciendo la expo fotografía, de una de las exposiciones más grandes que se ha hecho en el Perú. Pues bien, Herbert Luque fue enviado a la Tarjea. ¿Para qué? Para ser preparado como Yapanati. Y rápidamente, se tenía que preparar rápidamente a la gente. En mayo del año 1986, es destacado a la zona de emergencia, al penal de Huamanga, en Ayacucho. Sí, hermano, sí, está bien. Bien, acá tenemos un mapa del Perú, un mapa de Ayacucho y un mapa de la provincia de Camargo. Uno observando el mapa encuentra tanta historia. A mi general Coa, acá está mi general Coa, le trae tantos recuerdos como le trae tantos recuerdos a Gallas de Oro. Ahí hay una foto donde se le ve cargando a un republicano que había sido asesinado por Sendero Luminoso. Les decía que el solo ver el mapa de Ayacucho, uno encuentra tanta historia. Huanta ahí, está cerca de Junín, donde se desarrollaron las acciones de cultura. Huanta, la ciudad donde me crié, pero que no conocí, y donde me enseñaron a hablar quechua, pero me olvidé. Huanta tiene tanta historia. El año 1969, durante el gobierno militar, en el mes de mayo, se dio un decreto ley por el cual todo estudiante que era jalado en un curso tenía que pagar 100 soles para seguir estudiando en el colegio. Un desatino, ¿no? Imagínense en Huanta, donde la gente con la justa ganaba 100 soles al mes o a la semana, tener que pagar 100 soles por sus hijos. 9 estudiantes de uno de los colegios fueron expulsados por no pagar los 100 soles. Y esa fue
la pequeña llamita que se encendió y desató una pequeña revuelta en Huanta. Y los días más sangrientos de Huanta fueron los días 20, 21 y 22 de mayo, cuando ya los estudiantes se sublevaron, los campesinos se sublevaron y tomaron prisionero el día 21 de mayo a decenas de personas que habían participado en la revuelta y fueron traídos al Sexto, a Lima, internados primero en la prefectura, luego en el Sexto. Y uno de los que fue capturado fue Abimael Guzmán Reynoso. ¿Cómo es la historia, no? ¿Cómo es la historia? Y fue capturado y su esposa vino con decenas de acuchanos a Lima y realizaron una protesta para pedir la libertad de todos los detenidos y fueron liberados por Juan Velasco Alvarado, y ya sabemos lo que pasó 11 años después. El profesor Castelares, algunos de ustedes habrán escuchado de él, un compositor ayacuchano, compuso el guainito Flor de Retama, que lo hizo famoso Martina Portocarrero. Por 5 esquinas están los hinchis, bajando están, van a matar estudiantes, guantinos de corazón, amarillito amarillando crece la flor de la retama. Y fue la canción que precisamente se hizo en esta revuelta guantina. No solo eso, dice, eso sucedía, mire, el 22 de junio, el día más fuerte de la revuelta. Y algunos dicen que Velasco, en su desesperación, dijo, saquemos la ley de la reforma agraria como esté. Y ya sabemos qué pasó con la ley de la reforma agraria. Pero eso también es parte de la historia del Perú. Pero eso sucedió ahí en Huanta. ¿Qué pasó en Cangallo el 18 de mayo de 1980? ¿No? Lo que llaman el inicio de la lucha armada, la quema de las actas en Chuchi. Todo eso en Ayacucho. ¿Qué pasó el año 83? Ahí en Huanta también. Los mártires de Uchurajay, también hay una canción que se compuso por ellos, ¿no? Fueron muertos 8 periodistas y hasta ahora no se sabe realmente quiénes fueron los que los asesinaron. Y así podríamos seguir narrando, viendo este mapa, alguna historia. El 3 de junio del año 1984, en la localidad de Yanamonte, que es la zona más oriental de la cordillera de los Andes, entre el Tambo y San Francisco, en la provincia de La Mar, fueron asesinados y volados en 1000 pedazos 2 guardias republicanos, el capitán Ramón Curao Teixeira y el guardia José Luis Apolay Antón, mártires de la Guardia Republicana y que fueron olvidados por la pseudo Comisión de la Verdad y Falsa Reconciliación y que años después recién los agregaron a su lista. Pues bien, aquí sucede nuestra historia, en Ayacucho, en Huamanga y en esta zona, en el distrito de San Miguel de la provincia de La Mar. Le digo, la zona más oriental de la cordillera de los Andes. Un joven guardia, Luque Rosas, Antonio Herrer, fue designado para diligencias judiciales. Tenía que trasladar a un terrorista del penal de Huamanga al penal de San Miguel. Y miren cómo lo hizo. Ahora sería impensable algo así. Impensable. Consiguieron un vehículo. ¿Qué fue el vehículo? Un volquete. Ese fue el vehículo en el cual se embarcó Antonio Herrer Luque Rosas junto con su detenido. Estaba acusado de terrorismo. En el camino fue interceptado por 20 delincuentes terroristas, más o menos. Y como era lógico, el sentenciado por terrorismo inmediatamente lo delató que era guardia porque estaba yendo de civil. Tenía que protegerse. Luque Rosas fue en el lugar lapidado, apedreado por los delincuentes terroristas.
y luego con su propia arma le dieron un tiro en el pecho, muriendo luego de una cortísima agonía. Su cuerpo fue abandonado y al día siguiente salió una patrulla al mando, en ese entonces, capitán Luis Hugo Casareto Herboso. Llegó al lugar y rescató el cuerpo sin vida ya de Luque Rosa. Fue velado en Ayacucho el día 27 de agosto de 1986. De repente alguno estuvo presente en esa fecha. Fue trasladado a Lima al día siguiente y el 28 de agosto fue trasladado a su tierra natal, donde se le rindieron los honores correspondientes y se le dio cristiana sepultura. El cabo Antonio Herbert Luque Rosa forma parte de los 66 integrantes de su promoción, que son aproximadamente 715. ¿No? La mayoría de ellos, fallecidos en acto de servicio. Algunos de ellos enjuiciados hasta ahora. Porque justo algunos no salieron cambiados inmediatamente, se quedaron en Lima y en el mes de julio se produjo lo que se conoce como la masacre de los Penales y muchos de ellos salieron a cubrir este servicio y hasta ahora están enjuiciados algunos de ellos. Honor y gloria pues a Antonio Herbert Luque Rosas. Pero esto no es fruto... del deseo de decir es mártir por decir, porque ya existía la Dirección General de las Fuerzas Policiales, ya Alan García estaba en el poder y ya se había designado un director general, se habían designado las diferentes policías, ¿no? Primero Policía Básica, que el nombre no le gustó y se cambiaron a Policía General. Al antiguo lo llamaron Policía Técnica, un error tremendo, ¿no? Sabemos que técnico es diferente de Policía Científica. Y la Policía de Seguridad, que fue la Guardia Republicana. Se hizo una investigación y se le dio de baja con fecha 25 de agosto por haber fallecido en acto del servicio. Fue ascendido póstumamente a cabo de la Policía de Seguridad y a los dedos se les dio todos los derechos correspondientes. Hoy, alguno de la promoción de Herbert Antonio Luque Rosas está aquí presente. No sé si está acá está adelante, una palabrita solamente, siempre es bueno, porque son momentos irrepetibles. Esto va a ser difícil que se vuelva a repetir. Y tenemos que rendir homenaje, pues, a estos guardias republicanos que lo dieron todo por la institución. Buenos días, señores generales, el cual tengo el honor de haber trabajado con algunos de ellos. De igual modo también a los invitados y también de mis promociones que han venido también, igual también personal femenino que han venido. Con respecto a mi promoción, discúlpate que todo, soy el superior Arapa Luque Rolando, promoción en el 86 Rima. Como les decía, Antonio Luque Rosas, nosotros en la promoción le tomamos el nombre, ¿por qué? Porque fue uno de los primeros de mi promoción caídos en acto de servicio, en este caso fue en Ayacucho. Según mis compañeros, que ellos conversaron cómo había sido, entonces se ha repartido un pequeño documento en la cual yo hice una descripción más o menos de la información que yo tenía y motivo por el cual le solicité al señor coronel si pudiera, porque yo he participado en varias exposiciones que él ha hecho. La verdad que me agrada su exposición. Tengo también sus pequeños compendios que nos ha obsequiado anteriormente y por eso yo me atreví a solicitarle que haga mención, en este caso, a Luque Rosas. Como hizo mención también, hace poco hemos cumplido 40 años de egresado de esta Guardia Republicana, en lo cual lo invité invitado de honor, como se dice. Y ahí tenía
hizo medición para que hoy día exponga, el día de exponer. Y la verdad me siento muy agradecido por lo que él, su trabajo, su dedicación hacia nuestros hermanos republicanos, ya ido, ¿no? se nos han adelantado, y eso es la verdad que yo siento bastante cómo él se preocupa, y ahora más que todo también en lo que es la versión musical. La verdad que es no sé, yo veo, está en toda, ¿no? Música, stream, veo todo, y ahora está ese video. La verdad que estoy muy agradecido. Y nuevamente permítanme poner darle las gracias, más que todo, las gracias por su tiempo. Muchas gracias por todo. Gracias. Llegó la hora de la charla. Va a ser cortita, porque no queremos, no se consigue. No pasa de las 12:30. No pasa. Y después continuamos. Pero como les decía, no hay otros momentos en los cuales podemos rendir justo homenaje a aquellos republicanos que estuvieron dispuestos a darlo todo, hasta su vida por la patria, por nuestra Guardia Republicana. Estos son los momentos que tenemos y no los podemos desperdiciar. Yo agradezco a cada uno de ustedes por su paciencia. Y ahora viene la vida. Adelante. No, me ha sorprendido que de esta promoción que dice que son más o menos 600, hayan muerto 60. Es un altísimo porcentaje de entrega de vidas a la patria de esta promoción. Viajaron a Ayacucho. En verdad sorprende, y hay que felicitar y agradecer esa promoción. Bien, acá está el aviso que pusimos, lo había puesto con música, pero ahora mejor sin música, también música republicana, por si acaso. Y a partir de ahora no se escucha en las radios de los republicanos, en los vehículos, otra música que no sea la música republicana. Antes del 7 de agosto debemos tener ya unas 150, 200 canciones en Spotify dedicadas a la Guardia Republicana. Adelante, Lubi. Señor García, gracias porque hemos estado acostumbrados a escuchar siempre el fans de los republicanos, ese que dice GR, la patria te admira. Entonces ahora tenemos muchas más opciones para poder escuchar sobre la entrega, la lealtad, el amor a la Guardia Republicana. Gracias por ese trabajo, señor García. Gracias. Guardia Republicana en ritmo de cumbia, en ritmo de salsa también, ¿no? Ya lo pueden tener en Spotify, en las redes, etc. Bien, hoy día vamos a tocar la vida del presidente Augusto B. Leguía. Y vamos a ver, vamos a intentar responder algunas preguntas. Recuerden que Leguía fue presidente del Perú en el siglo XX durante 15 años. El presidente más longevo. Gran parte de la historia del Perú estuvo marcada por la presidencia de Augusto B. Leguía. Vamos a recordar muchos pasajes de su vida y de su historia, y con qué personajes de la historia del Perú estuvo ligado. Y ahí vamos a responder algunas interrogantes. Padre, fue alegría, aunque
presencia de las policías femeninas siempre presentes en estas reuniones, de amigas como Rosita, de la hermana de mi promoción, Chafló, que aquí presente, sobre tantos amigos, mi coronel Caperata, mi brigadier en la gran unidad escolar Ricardo Bentín y mi brigadier en la escuela de oficiales, 2 veces brigadier general. Mi coronel Padilla, aquí presente, ¿no? El subteniente que se enfrentó al dictador. Hemos dado una charla sobre eso. De repente algún día la reponemos. Mi amigo Alonso Valdeón, mi ventiniano también, José Arroyo López, velocista, que su hermano era mucho más veloz, pero fue del ejército. Sí, acá también Wilfredo Fuentes, ayer estuvimos en el almuerzo de los caballeros de la frontera y mi coronel Heradio Ramírez, ¿no? Recuerden que estas charlas forman parte de las actividades culturales del Círculo de Oficiales y forman parte de las actividades de los 107 años de historia de la Guardia Republicana del Perú. A lo largo de esta charla y de la próxima que demos, vamos a intentar dar respuesta a algunas interrogantes relacionadas con Augusto B. Leguía. ¿Por qué Leguía crea el regimiento de la Guardia Republicana? ¿Por qué se creó la Policía Nacional? Por las luchas intestinas y no tan intestinas que había hasta en la calle, peleas callejeras entre las fuerzas policiales. Esa fue una de las principales razones por las cuales Alan García crea la Policía Nacional. Vamos a ver por qué se crea el regimiento Guardia Republicana. ¿Por qué puede desaparecer la policía tal como la conocemos ahora? Algunos dicen, es inconstitucional cambiar a esta policía. No es legal. Las leyes son hechas por seres humanos. Las leyes se cambian. Pueden cercenar a la Policía Nacional. Porque a la larga lo que interesa no es la Policía Nacional. A la larga lo que interesa es la seguridad de las personas. Y eso debe ser el principal objetivo de cualquier gobierno. Por eso la Policía Nacional tiene que afinarse antes de que llegue un nuevo gobierno, que va a llegar con muchísima fuerza y va a poder cambiar muchas cosas que ahora parecen inmutables. Y también la Guardia Republicana se crea por una razón, la vamos a ver. ¿Por qué se cambió el nombre de batallón a regimiento? Éramos batallón de gendarmes número 1 y de repente aparece regimiento de Guardia Republicana. Solo así se llamaba, regimiento de Guardia Republicana. Porque el año 1931 desaparece, está llegando Rosario Tallero, fue la que originó lo que llamamos el video del centenario. Ya lo vamos a republicar nuevamente. ¿Por qué desapareció la Guardia Republicana el 3 de septiembre del año 1931? Tiene que haber una razón, no esa que se le ocurrió a alguien, hay que desaparecer a la institución. No, tiene que haber una razón y vamos a tratar de ver cuál fue esta razón histórica. ¿Por qué Leguía fue tan odiado? Yo siempre hice una comparación entre lo que fue Fujimori y lo que fue Leguía. Su vida es un paralelo, la historia se repite. Vamos a ver cómo se vuelve a repetir la historia cuando veamos los presidentes del Perú. ¿Por qué se intentó destruir toda la obra del llamado Oncenio de Leguía? Y para poder responder a estas interrogantes, vamos a encontrar un cordón umbilical. Estos últimos días, uno de los libros que he estado leyendo es sobre las memorias de Andrés Avelino Cáceres y cómo él dice algunas cosas que tienen que ver con nuestra Guardia Republicana. Entonces vamos a encontrar cuál fue el cordón umbilical que unía a Cáceres con Leguía, a Cáceres con David Sameneso Campos, a Cáceres con José Pablo Ibarneda, a Cáceres con Samuel del Alcázar, esa avenida de Rima principal, es en honor a este hombre del ejército peruano. ¿Cuál es el cordón umbilical que unía a Luis M. Sánchez Cerro con Augusto Bernardino Leguía y Salcedo? Y al encontrar ese cordón umbilical, es probable que podamos dar respuesta con muchísima aproximación a estas interrogantes. Leguía tuvo varios hijos.
unos de su esposa y otros que tuvo con otra dama. Enriqueta Leguía fue una de las hijas, gracias a mi general Grossman por estar aquí, muchas gracias mi general, gracias. Miren lo que escribió Enriqueta Leguía, murió hace algunos años, no tantos años. Estas puertas, escribía ella, porque las miraba. Estas puertas doradas ya nos dan una idea de cómo era el panóptico, ¿no? De qué color eran las puertas. Estas puertas doradas son las que recuerdo de niña. Eran las que cerraban la prisión del panóptico, que es donde hoy se ubica Chilera con el centro cívico. Ahí estaba una de las prisiones más temidas del Perú, donde estuvo Tatán y donde mataron a Tatán también, y donde mi padre hizo servicio ahí también. Donde recluyeron al presidente don Augusto B. Leguía, y a cuya vera nos sentábamos mi madre, mi hermano y yo en espera interminable de que alguien les abriera la puerta, ¿no? De que alguien le dijera pasen a ver a su padre. Estas simbólicas puertas son las puertas de la verdad, refiriéndose al libro que estaba publicando, que las abro ahora para poder dar paso a la verdadera historia del Perú, de los hechos acaecidos en 1930. Ella tenía 8 años de edad cuando pasó lo que le pasó a Augusto B. Leguía. Y acá nos narra un episodio de un robo que hubo, o hurto que hubo cuando cuando toman Palacio de Gobierno. Había un trencito que la compañía que había construido el ferrocarril central Lima-Loroya le obsequió a Leguía. Y ese trencito desapareció y era de oro puro. Los que asaltaron Palacio de Gobierno eran verdaderos ladrones. Y a veces parece que la historia se sigue repitiendo, ¿no? Luego de 20 años, ya en los 50, los restos de Augusto B. Leguía, vamos a ver lo triste que fue su final, fueron trasladados al cementerio Presbítero Maestro. Los que no visitan el cementerio Presbítero Maestro, yo les invito a que vayan a encontrar la tumba de Leguía, de Herboso, de José Santos Chocanos, ahí de 1 metro cuadrado, que él pidió que sea enterrado, de 1 metro cuadrado. Yo no te digo que voy seguido, pero voy con bastante frecuencia por razones familiares, ¿no? Ahí está mi hijo, entonces ahí lo voy a ver en San Diego B21, ahí está. Entonces visito siempre la tumba de Leguía, de tanta historia que hay ahí en ese lugar. Por eso incluso hay hasta visitas nocturnas al Presbítero Maestro. Pues bien, luego de 20 años ella dice, comprendí que sí, era el gran hombre del que me hablaba mi mamá. Tenía que haberlo sido para que después de 20 años de sepultado pudiera levantar multitudes, porque si ustedes observan las fotos que hay del traslado de Leguía primero hacia la Catedral de Lima y luego hacia el Presbítero Maestro, mares de gentes. Cuando llegué ante él y verlo tan pequeño, Leguía murió, fue embalsamado, murió pesando apenas 30 kilos. Era un desecho humano. Sentí deseo de abrazarlo y de besarlo. Leguía ladrón, se hace esa pregunta a ella, ¿no? Dice, un amigo de Leguía nos visitaba una vez a la semana. Está en su libro. Y siempre traía consigo un paquete de mantequilla y un pan de dulce, que para nosotros sabía a gloria, por no tenerlo jamás en nuestro diario menú. Esta es parte del libro, En las garras del pasado, y memoria, cuya autora es Enriqueta Leguía. Siempre lo repetimos en estas charlas, que la historia de la Guardia Republicana, la historia del Perú y la historia de las fuerzas policiales y la historia de la Guardia Republicana sigue siendo una historia inconclusa. No se vayan ahí porque después tenemos una sorpresa musical que uno de los presentes nos la va a traer. De ahí terminamos. La historia de la Guardia Republicana sigue siendo inconclusa, como es la historia del Perú. Y la vida de Leguía también parecía cerrada. Parecía que lo que escribió Basadre, Copla, Monmuso y otros autores era suficiente. Pero
la terquedad de su hijo y sobre todo la convocatoria que hizo el Instituto Ribagüero el año 2013, tesis de estudiantes, revivieron la necesidad de conocer más sobre Leguía. Y vamos a ver cómo se conoció la obra, mucho más la obra de Leguía, cuando descubrieron que en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas se encontró mucho de la obra de Leguía que no pudo ser destruida, porque destruyeron mucha de la obra de Leguía. Hasta las avenidas les cambiaron de nombre. Y por supuesto, todos los que queremos conocer algo más sobre la historia, estamos pendientes de esto. Con estas dos láminas finales vamos a concluir la reunión del día de hoy. Y les decía que la historia del Perú se repite. La historia del Perú se sigue repitiendo en el siglo XX, se sigue repitiendo en estos días. Durante 50 años en el Perú primó el militarismo. La carrera de los generales no terminaba con de los militares no terminaba con el generalato, sino podía terminar con la presidencia de la República. Les decía que alguna vez le comenté que hace algunos años, con motivo del centenario, me puse a revisar un poco la historia del Perú, sobre todo cuando tenía que hablar allá en el Congreso de la República, y me hizo recordar lo efímero que fue la presidencia de la República en los primeros años del nacimiento de la República. Acá he puesto yo esta fotito del Congreso de la República. Ahí están todo el tiempo que duraron los presidentes a lo largo de todos los años. Manuel Arturo Merino Lama. Manuel Merino duró 5 días en el poder. ¡Qué novedad! ¡Qué escándalo! Pero ¿saben qué? El segundo presidente civil, aunque encargado fue un cura, y solo estuvo 3 días como presidente. O sea que Leguía Merino tuvo mucho tiempo. La historia se repite. Y con este cuadro vamos a terminar el día de hoy. San Martín, con bastante tino, estuvo de presidente del Perú él con mucho tino. San Martín, antes de llegar a proclamar la independencia, sacó un estatuto provisorio en el cual se preocupaba acerca de la seguridad de las poblaciones del Perú. Y una de las cosas que escribió es que las autoridades encargadas de la seguridad de la población durante el virreinato tenían que continuar. Miren la importancia que tiene la seguridad y la importancia de ser previsor, ¿no? La importancia de ser previsor. San Martín tampoco estuvo muchos años en el poder, ¿no? Apenas un año y algunos meses. Cuando volvió de la conferencia de Guayaquil, donde el Perú perdió Guayaquil, recuerden el saludo que le dio Bolívar a San Martín, le dijo: bienvenido a tierra gran colombina. Y perdimos Guayaquil. Perdimos Guayaquil. José Bernardo de la Torre Tagle y Portocarrero estuvo 7 meses y días en el poder, o 7 meses exacto en el poder, solo 7 meses. Dina Boluarte le ganó de lejos. Por eso digo, a veces nos sorprendemos, qué poquito, qué efímero los presidentes en el Perú. Francisco Javier de Luna Pizarro, ya lo hemos mencionado, 3 días, y luego el año 33 estuvo 1 mes y 1 día. Francisco Valdivieso y Prada, 24 días encargado de la presidencia, pero de una parte del Perú, porque en esa época teníamos 2 presidentes, Sucre de un lado y Valdivieso y Prada en otro lado. Hipólito Unanue, el médico peruano por excelencia, 9 meses y 5 días. Y luego estuvo 4 meses y 3 días, siempre como encargado, como ahora, encargado de la presidencia de la República, aunque ese término no existe en la Constitución, es un término inventado. Manuel Tellería Vicuña, abogado, estuvo 34 días. Gerí estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Este estuvo solo 34 días. José Braulio del Campo Redondo Cisneros, teólogo, ¿cuánto estuvo? 3 meses
y 23 días. El 20 de marzo continuamos y vamos a dedicarle mucho más tiempo a Augusto B. Leguía. Antes de cantar el himno de la Guardia Republicana, porque siempre lo cantamos en estas reuniones, el himno inmortal, voy a pedir que mi amigo Mario Villanueva pase aquí al frente y rápidamente nos cante una cancioncita. Él siempre es tan voluntarioso de querer siempre estar presente también con su música, que es la música que a él le gusta, ¿no? Y que hoy nos va a cantar una canción. Escuchemos a Mario Villanueva. Me encontré en Los Caballeros de la Frontera, tuve la oportunidad de hacer música en la nueva ola. Hoy día he cambiado mi repertorio, voy a recordar a los Beatles, que fue un cuarteto británico y tocaban canciones del año 67 hasta el 70, hasta el 72. Una canción que la interpretó Paul McCartney y John Lennon fue I Need You, y dice así: You don't realize how much I need you, Lord, you all the time, I never left you. Please come by to me, I'm lonely, it's coming. I need you, I need you, I need you, I need you. La voy a cantar en castellano. Si alguna vez te sabes a cantar, puedes irte muy lejos de mí. Préstame ahora tu oído a cantar, y a tu lado habrá de soñar. Era fácil si me has de ayudar. 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 Nos ponemos de pie, por favor. Ha llamado el desarrollo.
latinoamericanas características que se escucha en Cerro Sabiduría. Muchas gracias, mi general, muchas gracias. Adelante, mi general.